Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero que se encuentren de la mejor manera. Buscando algunas alternativas de cómo hacer un poquito más entendible esta clase virtual y sobre todo estos temas próximos, lo que estoy buscando es este tipo de herramientas. Bueno, con ello voy a tratar de explicar el siguiente tema a través de una presentación y la resolución de los ejemplos que ahí estaban explicados paso a paso. Bueno, empezamos con el tema de ángulos. Empezamos con la parte de la definición. Dice, un ángulo es la abertura comprendida entre dos semirrectas que tienen un punto en común llamado vértice. Ese punto en común se llama A y ese va a ser nuestro vértice. Entonces tenemos una semirrecta que va del punto A al punto B y tenemos otra semirrecta que va del punto A al punto C. ¿Sale? Aquí nos maneja que la semirrecta AB es el lado inicial del ángulo y la semirrecta AC es el lado final del ángulo. Esto significa que el ángulo abre en este sentido. ¿Sí? Esto es muy importante entenderlo, puesto que esto nos va a decir si estamos tratando con ángulos positivos o estamos tratando con ángulos negativos. En un primer momento dice que el ángulo se representa como con este simbolito y podemos representarlo como ángulo A, así se lee, ángulo PAC, es decir, que va de B a C, ¿sí? O con las letras del alfabeto griego. En realidad esta es la letra griega alfa, ¿vale? Entonces, si un ángulo se mide en sentido contrario al movimiento de las manecillas de un reloj, entonces es positivo. Si se mide en el mismo sentido, entonces será negativo. Recordemos, tenemos nuestro reloj, ¿sí? Las 12, las 3, las 6, las 9. Esto quiere decir que las manecillas giran en ese sentido. A esto vamos a llamarlos ángulos negativos. Pero si gira en contra de las manecillas del reloj, les vamos a llamar ángulos positivos. ¿Sí? Entonces, la apertura o es positiva o es negativa. Muy bien. Entonces, para las medidas, decimos que los ángulos se miden ya sea en grados o en radianes de acuerdo al sistema. Ustedes utilizan para medir una longitud, ya sea centímetros, ya sea metros o ya sea kilómetros. La longitud la están midiendo en diferentes medidas, en diferentes unidades, ¿sí? Lo mismo sucede con los ángulos. Los ángulos se pueden medir en grados o radianes. Y también depende del sistema en el que estemos trabajando. En el caso del sistema sexagesimal, significa que este sistema de medir ángulos es el que se emplea normalmente. La circunferencia se divide en 360 partes llamadas grados, el grado en 60 partes llamadas minutos y el minuto en 60 partes que reciben el nombre de segundos. De hecho, las horas, el tiempo, nosotros lo manejamos en un sistema sexagesimal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos 59 minutos y agregamos un minuto más, es decir, 60 minutos, esos 60 minutos ya los representamos como una hora, ¿sí? Entonces, una hora es equivalente a 60 minutos. Y lo mismo sucede para los minutos, para los segundos. Cuando nosotros hablamos de 59 segundos, al momento de incrementar un segundo más y convertirlo en 60, ya podemos hablar que estamos hablando de un minuto, es decir, un minuto tiene 60 segundos. Bueno, entonces existe una relación de conversión entre los grados, minutos y segundos. Si nosotros tenemos cierto número de grados en la medida de un ángulo y lo queremos convertir a minutos, basta con multiplicar por 60. ¿Sí? Si nosotros queremos convertir esos grados a segundos, basta con multiplicar por 3600. Pero este sistema puede ser viceversa, es decir, si nosotros tenemos cierto número de segundos en la magnitud del ángulo, lo podemos convertir en grados simplemente dividiendo entre 3600. Si yo quiero convertir segundos a minutos, basta con dividir entre
60. Y también, si yo tengo minutos y quiero convertir a grados, pues basta con dividir nuevamente entre 60. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque un grado es igual a 60 minutos. Un minuto es igual a 60 segundos. Y también un grado es igual a 3600 segundos. Estos son factores de conversión que me van a servir para los siguientes ejemplos. Ejemplo número 1 dice, convierte 19 grados 47 minutos. Cuando tenemos ese símbolo y es uno solo, vamos a entender que estamos hablando de minutos. Cuando tenemos dos, vamos a entender que estamos hablando de segundos. Bueno, entonces me dice, convierte 19 grados, 47 minutos y 23 segundos a grados. Bueno, como los 19 grados ya están en grados, a ese no le vamos a hacer ninguna modificación. Basta con escribir 19 grados. Pero le vamos a sumar la conversión de 47 minutos más la conversión de los 23 segundos. Y si recuerdan, en la diapositiva anterior, teníamos que para convertir de minutos a grados, basta con dividir entre 60. Para convertir de segundos a grados, basta en dividir entre 3600. Entonces yo hago la operación con mi calculadora. Esto va a ser igual a, obviamente, 19 grados y divido 47 entre 60. 47 entre 60 y eso es igual a 0.783 más 0.783. En este momento ya estamos hablando de grados. Más dividir 23 entre 3600. Y eso me da como resultado 0.0063. Perdón, 0063 grados. Entonces ahora, como son los decimales, pues basta con que yo los sume. Y voy a sumar 19 más 0.783 más 0.0063. Y eso me da como resultado 19.7893. 19.7893 grados. Entonces, de esa forma, yo pude convertir 19 grados, 47 minutos y 23 segundos a exclusivamente grados. ¿Sale? Espero que se entienda este ejemplo. Pasamos a un siguiente ejemplo. Vamos a poner un ejemplo más. En este caso, el ejemplo 2 dice, convierte 32 grados, 12 minutos y 15 segundos a minutos. Bueno, resulta que la cantidad de 12 ya está en minutos, entonces a ese no le tengo que hacer ninguna conversión. ¿Sí? La que tengo que convertir son los 32 grados y los 15 segundos. Entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Pues si recuerdan, 32 grados lo voy a multiplicar por 60, ¿sí? Que es la equivalencia. Un grado equivale a 60 minutos. Le voy a sumar los 12 minutos que ya tengo, ¿sí? Y le voy a sumar los 15 segundos, pero los 15 segundos los voy a convertir a minutos. En este caso la conversión es un minuto equivale a 60 segundos. Entonces en este caso los 15 segundos lo voy a dividir entre 60. Hago mis operaciones, multiplico 32 por 60, me da 1920 minutos, ¿sí? Más 12 minutos, más la división de 15 entre 60 es igual a
0.25. Y ahora estamos hablando de minutos, ¿sí? Entonces basta con sumar estas tres cantidades, que son 1920 más 12 más 0.25, y eso es igual a 1932.25 minutos, ¿sí? Entonces basta con recordar cuáles son los sistemas de conversión, ya sea unos u otros, ya sea para convertir de grados a minutos, de minutos a segundos o de grados a segundos. Veamos otro ejemplo. Dice lo siguiente: convierte 45.5638 grados a grados, minutos y segundos. Aquí es una parte importante lo que tenemos que valorar, ¿sí? La parte entera de esta cantidad ya son grados, ¿sí? Entonces, estos son 45 grados. Lo que tenemos que convertir sería la parte decimal, que sería 5638. Entonces, por tal razón, vamos a tener que esa cantidad son 45 grados más. ¿Qué tengo que hacer? Ahora tengo que multiplicar 0.5638 ¿por cuánto? Por 60, ¿sí? Y eso me va a dar, ¿por qué por 60? Pues porque eso me va a permitir encontrar los minutos. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente forma: 45 grados y voy a multiplicar 0.5638 por 60, y eso me queda 33.828. De esto estamos hablando que son minutos. Entonces, ahora la parte entera son los minutos y la parte decimal es lo que yo tengo que convertir a segundos. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma: 45 grados, 33 minutos y más 828, perdón, 0.828 que vamos a multiplicar por 60. Esto no es un minuto exacto, ¿sí? No es un minuto, falta para que sea un minuto, pero quiero saber cuántos segundos son. Y para saber cuántos segundos son, basta con multiplicar por 60. Entonces, el 45 no cambia, nos quedamos como 45 grados, 33 minutos, y multiplico 0.828 por 60. Y nos queda 49.68 segundos. 49.68 segundos. Y en ese momento concluimos el problema. Tenemos los grados, minutos y segundos. No importa que nos haya quedado decimales, ¿sí? Ahí no hay ningún inconveniente, porque el problema solamente nos pedía convertir 45.5638 grados a grados, minutos y segundos, ¿vale? Esperamos que estos tres ejemplos les sirvan para los ejercicios que ustedes irán resolviendo. Muy bien, pasamos a lo siguiente. Hablamos de lo que es el sistema cíclico o circular. Este sistema se utiliza como unidad fundamental del radián. Dice, el radián es el ángulo central subtendido por un arco igual a la longitud del radio del círculo y se llama valor natural o valor circular. Aquí tenemos que un radián equivale a 57.29 grados. Y esto quiere decir que un radián es la misma longitud que hay entre el radio y el arco que subtiende entre en esa circunferencia. Y también tenemos que pi radianes es equivalente a 180 grados. Normalmente hemos trabajado con el plano cartesiano y en el plano cartesiano ponemos una circunferencia, ¿sí? Ya sabemos nosotros que si este
esta circunferencia la dividimos de acuerdo a los cuadrantes del plano cartesiano, aquí tenemos 0 grados. ¿Sí? Iniciamos en sentido contrario a las manecillas del reloj y tenemos 90 grados. Tenemos 180 grados, 270 grados y terminamos con una vuelta completa de 360 grados. Bueno, resulta que 180 es equivalente a pi radianes. ¿Sí? Pero entonces, si 180 es equivalente a pi radianes, significa que 90 grados es equivalente a la mitad de pi. ¿Por qué a la mitad? Pues porque la mitad de 180 es 90, la mitad de pi es pi medios. ¿Sí? O pi dividido entre 2. Después tenemos que 270 grados es equivalente a 3 pi medios. Y por último tenemos que 360 grados es igual a 2pi. Esa es la relación que existe. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos que 180 es la mitad de 260. Perdón, de 360. O 360 es el doble de 180. Entonces, si 360 es el doble de 180, pues el doble debe de ser 2pi. Vamos viendo algunos ejemplos de esto, a ver si se entendiera un poquito más. Hablamos de conversión de grados a radianes y de radianes a grados, es decir, de ida y vuelta. Y vamos a llamarlos de la siguiente forma. Sea S. S es el ángulo en el sistema sexagesimal, lo que ya trabajamos como grados. Y R va a ser el mismo ángulo, pero ahora en el sistema cíclico, que es lo que llamamos radiano. Entonces, para convertir, vamos a utilizar el siguiente factor de conversión. Pi entre 180 por el valor del ángulo. Y el valor del ángulo en radianes por 180 entre pi. Es decir, si yo quiero convertir de grados a radianes, voy a multiplicar el valor del ángulo que está en grados por pi sobre 180 y eso me va a dar radianes. Si yo quiero convertir radianes a grados, voy a multiplicar el ángulo que me están dando en radianes por 180 entre pi y eso me va a dar grados. Recuerden, no se me confundan, pi es un valor numérico. ¿Sí? Es un valor numérico que normalmente lo denotamos como 3.14. ¿Sí? Bueno, ustedes lo conocen como 3.1416, mas sin embargo ya lo vimos y hablamos de un número irracional. Ese número irracional es pi y tiene demasiados decimales que aún se siguen conociendo. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo y esperemos que eso nos ayude un poquito más. Entonces, nosotros tenemos que queremos convertir 150 grados a radianes. Bueno, lo que yo voy a hacer es tomar 150 grados y quedamos que lo iba a multiplicar por pi entre 180 grados. ¿Sale? Aquí dentro es el factor de conversión o de equivalencia. ¿Sale? Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar lo que está en la parte de arriba. Recordemos que hemos trabajado con la multiplicación de fracciones. Basta con que le ponga un 1 en la parte de abajo para que se convierta en una fracción. Y multiplico 150 por pi y 1 por 180. Entonces esto me va a quedar 150 grados por pi entre 180 grados. Las unidades se eliminan, es decir, los grados con los grados. Y esto me va a quedar 150 entre 180. Puede haber dos métodos que ustedes resuelvan. Pueden multiplicar el 150 por el valor de pi, que es 3.14. Vamos a tomarlo con dos decimales. Y dividir entre 180. Eso me estaría dando, vamos a hacerlo, 150 por 3.14 me da 471 entre 180. Y eso me da 2.616. 2.616
radianes. En ese momento ya lo convertimos. Pero puede presentarse otro caso. El otro caso es que trabajemos con el valor de pi como letra. Es decir, voy a multiplicar más bien, solamente voy a dividir 150 entre 180. Y en esta parte de aquí, divido 150 entre 180 y eso me da 5 sextos. O lo simplifiqué, pero van a ser 5 sextos de pi. Nosotros podemos, estamos hablando de radianes, nosotros podemos expresar esta conversión de dos formas, ¿sí? Como 5 sextos de pi radianes o 2.616 radianes. Ambos resultados son correctos. Incluso si ustedes multiplican 5 sextos por 3.14 les debe de dar los mismos 2.616. ¿Vale? Ok. Vamos a pasar a otro ejemplo, esperando que entiendan un poquito más. Dice lo siguiente. Convierte a grados 7 cuartos de pi. Ok. Lo que tengo que hacer ahora es multiplicar por el factor de conversión que vimos en la tablita pasada. El factor, estamos hablando que 180 grados entre pi. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar 7 cuartos de pi y lo voy a multiplicar por 180 grados entre pi. ¿Sale? Entonces estamos hablando de una multiplicación de fracciones. Basta con que este quede dentro del numerador. Entonces voy a multiplicar 7pi por 180, que es lo que es la parte de arriba, ¿sí? Y la parte de abajo entre 4pi, 4 por pi, ¿sale? Aquí en automático podemos ver que podemos eliminar el pi, porque estamos multiplicando y dividiendo por el mismo número. Recuerden que estamos hablando de un número. Entonces me va a quedar 7 por 180. 7 por 180 es igual a 1260. Estamos hablando de grados, aquí me hizo falta. Grados entre 4. Y ya simplemente hago la división. Entre 4 es igual a 315 grados. Entonces eso significa que 7 cuartos de pi es equivalente a 315 grados. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Número 6. Dice lo siguiente. Convierte 12 grados, 15 minutos y 36 segundos a radianes. Aquí es interesante este problema. No podemos convertir toda esta cantidad a radianes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de minutos y segundos. Entonces lo primero que tengo que hacer es convertir 12 grados, 15 minutos y 36 segundos a grados. Es decir, como lo hicimos en un principio. Bueno, entonces aquí tengo que 12 grados más 15 minutos. Voy a dividir entre 60 más 36 segundos lo voy a dividir entre 3600. Porque entre 3600 recuerden que es el factor de conversión para convertir a grados. ¿Sí? Es decir, un grado tiene 3600 segundos, un grado tiene 60 minutos. Por eso estamos dividiendo entre 60 y entre 3600 respectivamente. Entonces esto me va a quedar como 12 grados más 15 entre 60. ¿Cuánto me da 15 entre 60? Me da 0.25 grados más 36 entre 3600 es igual a 0.01 grados. Entonces, si yo sumo esas tres cantidades, yo tengo que me va a dar 12 más 0.25 más 0.01 es igual a 12.26 grados. En ese momento, ya ahora sí puedo hacer la conversión a radianes, ¿sí? ¿Y cómo voy a hacer la conversión a radianes? Como lo hice en el ejemplo anterior. Tengo
12.26 grados y voy a poner el factor de conversión. El factor de conversión me pone que son pi entre 180 grados. ¿Sí? Entonces, igual, pongo un 1 abajo para que se convierta en fracción y voy a multiplicar las partes de arriba y las partes de abajo. Va a quedar 12.26 pi, porque estoy multiplicando, entre 180 grados. Y de aquí lo podemos hacer desde diferentes casos. Yo puedo multiplicar el valor de pi, 12.26, por 3.14 y dividir entre los 180 grados. ¿Sí? Basta mencionar, aquí me hizo falta, que las unidades de grado se eliminan y eso me va a quedar solamente en radianes. Entonces multiplico 12.26 por 3.14, me quedan 38.49 64 entre 180. Y entonces entre 180, esto es igual a 0.2138. 2138 radianes. ¿Sí? En el problema, en el ejemplo más bien que está en el libro, aparece que aparece un resultado diferente. Aparece 613 pi entre 9000. Pero si ustedes multiplican 613 por 3.14 y lo dividen entre 9000, les da el mismo resultado. ¿Sale? Nada más que la expresión del resultado lo estamos expresando con decimales. Entonces cualquiera de los dos resultados está correcto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo más. ¿Sí? Esperando que con esto se entienda un poquito más este tema. Dice lo siguiente: expresa un ángulo que mide 3 radianes en grados, minutos y segundos. Entonces nosotros tenemos 3 radianes. Para yo poderlo expresar en grados, minutos y segundos, primero tengo que expresarlo en grados, es decir, con su parte entera y con su parte decimal. ¿Sale? Y una vez que encontramos la parte decimal, esa es la que vamos a convertir a segundos y también a minutos. Entonces vamos a proceder. Tomo los 3 radianes, ¿sí?, y los voy a convertir a grados. Es decir, esto lo voy a multiplicar por 180 grados entre pi. Nuevamente ponemos un 1 en la parte de abajo, ¿sí? Y para que se convierta en fracción. Multiplicamos las partes de arriba y las partes de abajo. Voy a tomar simplemente el número, voy a multiplicar 3 por 180 grados entre 1 por pi. Entonces 3 por 180 nos da 540. 540 entre el valor de pi, 3.14, son 540. Entre 3.14 tenemos como resultado 171.9745 grados. Ok, en el libro aparece un resultado similar, mas sin embargo no es el exacto. En el libro aparece 171.8873 grados. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que en la división yo nada más estoy tomando 2 decimales, pero recuerden que pi tiene más decimales. En su calculadora pueden dividir entre el valor de pi, entre todos los decimales que tiene, y por eso es que este valor cambia. Sin embargo, vamos a hacerlo con este valor para que vean que
de una u otra forma son resultados aproximados y que en sus ejercicios yo también se los estaré considerando. Entonces, ahora sí, esta cantidad con la parte entera y la parte decimal la puedo convertir a grados, que son esta parte, si no tengo que hacerle ninguna modificación, minutos y segundos. Entonces, para ello voy a empezar que tenemos 171 grados más la parte decimal, que es 0.9745, la voy a multiplicar por 60. Disculpen, la voy a multiplicar por 60. Recuerden, es casi un grado, pero no es un grado, nos falta. ¿Sí? Nos falta poquito para que se convierta en un grado, entonces lo multiplico por 60 y esto me queda como 171 grados y multiplicamos 0.9745 por 60. Nos quedan 58.47 minutos. Ahora, esta parte corresponde a los minutos y esta parte es la que me interesa. Esa tengo que convertirla a segundos. Entonces, nuevamente voy a poner lo siguiente. Son 171 grados, 58 minutos, más 47 por 60. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden, esto no es un minuto. Nos falta para que sea un minuto, pues estamos hablando de decimales. ¿Sí? Entonces multiplico. Bueno, el resultado, este no cambia. Nos queda 171 grados, 58 minutos y basta con multiplicar. Aquí me faltó poner el punto decimal. Punto 47 por 60. Y eso me da 28.2. Entonces son 28.2 segundos. Y ese viene a ser el resultado de lo que me pide el problema. ¿Sí? Que es convertir, primero que nada, 3 radianes a grados y después esto convertirlo en grados, minutos y segundos. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos, espero que les esté ayudando un poquito más. Si no, ya saben, nos podemos comunicar por Classroom para resolver cualquier tipo de duda. Este es el método que voy a estar utilizando a partir de ahora y en adelante para tratar de que comprendan un poquito más los temas. Saludos y hasta luego.